Continuar entonces. Bueno, habíamos terminado comentando que el objetivo al final del camino del trabajo práctico era lograr una especificación de las partes estándar de la transmisión. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esas partes estándares son las representadas aquí. Las dos poleas, el conjunto de correas. Y a efectos de darle un seguimiento a la explicación del trabajo práctico, acá a la izquierda abajo las resumí en una tablita de qué parámetros o qué parámetros correspondientes a las correas y las poleas vamos a terminar definiendo para hacer la especificación final. Para el desarrollo del trabajo vamos a tomar, como les anticipaba antes, la referencia de algún estándar disponible entre los diferentes catálogos que existen, y vamos a seleccionar un tipo de correas del tipo trapezoidal, como el que se muestra aquí en la imagen a la izquierda, que tiene propiedades de eficiencia superadoras si las comparamos contra las correas planas. Un esquemita de cómo es el montaje y el encastre de las correas en las poleas, ahí aquí al costado, mostrando un montaje ineficiente en la imagen de la derecha. Esto es para refrescar algún concepto. En definitiva, las correas trapezoidales llegan hasta triplicar la fuerza transmisible por una transmisión si lo comparamos con las correas planas. En concreto vamos a utilizar el catálogo de Gates y dentro del catálogo de Gates la familia de correas Super HC, V-Belts, que son correas trapezoidales angostas, ¿sí? Para servicios pesados industriales. Una pregunta, ¿este catálogo Sí. está en el campus o lo tenemos que buscar nosotros? No, va a estar disponible en la página del curso nuestro y entiendo también en el campus va a estar. Sí. Ah, ok, gracias. Haciendo un pequeño repaso de cómo son las poleas. Las poleas tienen la parte externa, que en general se le llama llanta, tiene una parte intermedia, disculpen. Tiene una parte intermedia que se llama alma, en este caso, porque es de forma continuada, no tiene rayos, como se ve en la polea grande, y un sistema de fijación dado por un buje y un conjunto de bulones. Entonces, eso respecto al tipo a la solución estándar comercial sobre la cual nos vamos a basar para hacer la especificación de la transmisión. Luego vamos a necesitar una serie de datos que son propios de la aplicación sobre la cual se va a utilizar la transmisión. Esos datos tienen que ver con definir la máquina útil, de algún modo, desde el punto de vista de los parámetros operativos y de capacidad de trabajo. Hablamos de que la máquina útil iba a ser un transportador de tornillos sin fin, cuya funcionalidad es la de transportar materiales. Entonces, lo que vamos a definir primero, y que usted va a tener como dato, es, acá se ve, tiene un extracto de la tabla que ustedes van a disponer para ir a buscar sus datos. Por grupo,
se les va a indicar qué material y de qué características es, va a ser el objetivo o el objeto de transporte de su máquina útil. ¿Ah? Se va a decir también qué características va a tener el servicio, si va a ser un servicio continuo, normal o intermitente. Se les va a dar parámetros de peso específico, un coeficiente lambda, que tiene que ver con cómo funcionan los transportadores de tornillo, un coeficiente C sub 0 que vamos a ver más adelante. Y lo más importante, desde el punto de vista de dimensionar la capacidad de una máquina, a los efectos de su funcionalidad, en este caso es la cantidad de material por unidad de tiempo que va a poder transportar, a qué distancia y a qué elevación. ¿Sí? Vamos a conocer el valor de un rendimiento mecánico para todo el conjunto de piezas que hacen al variador mecánico, y vamos a conocer la velocidad de operación nominal del motor, y algo muy, muy importante, la relación de transmisión M de la transmisión por correas. Aquí hay una animación mal puesta. A efectos de todo el proyecto, que luego veremos si lo utilizamos o no, le vamos a dar la velocidad de rotación del tornillo sin fin. Una cosa es la capacidad que tiene para transportar material, y otra cosa es a cuánto va a rotar la paleta helicoidal, la velocidad del tornillo. Si el material es pesado o es liviano, se sugieren una velocidad u otra, 50 y 150 revoluciones por minuto. Y vamos a tener el dato de que la fuente de energía va a ser un motor eléctrico trifásico, asincrónico, del tipo jaula de ardilla. Ustedes vieron, me imagino, bueno, que sí, electrotecnia, creo que estaba previo a esto, porque son conceptos que o nomenclaturas o nombres que les suenen familiares. Como habíamos visto, cuando se hizo ese análisis sencillo del tambor mezclador, el abordaje para especificar una transmisión por correa, por ejemplo, no es directo, sino que primero teníamos que conocer la potencia que iba a demandar la máquina útil, para luego determinar la potencia necesaria o requerida por parte del motor, y luego con esa información, conociendo la potencia que va a recibir el variador mecánico, encarar el ejercicio o abordar el ejercicio de seleccionar las partes estándar de la transmisión. Bien. Entonces, el primer paso es determinar qué capacidad de trabajo en términos de energía va a tener la máquina, o potencia útil, NU. Básicamente, el transportador va a tener que tener suficiente energía como para trasladar el material una distancia L. Bien, ahí está en la fotito una ilustración. Eso acá está llamado como potencia de transporte. Y luego va a ser necesaria una potencia para elevar el material, potencia de elevación. Esto es una cantidad de material en, llamémosle kilogramos por hora, o metros, sí, kilogramos hora. Por ejemplo, como un caudal másico, ustedes van a tener el dato, según vimos antes, de caudal volumétrico y el peso específico. Entonces, una cantidad de material que se transporta por tasa de tiempo, digamos, el caudal, una determinada distancia. Eso tiene unidades de potencia. Yo no lo llegué a escribir, esto lo dábamos en el pizarrón. Algunos detalles, bueno, pero ustedes tienen la posibilidad de encontrar esa equivalencia de unidades. Y lo mismo, una cantidad de material que se eleva una altura, es una idea de energía potencial,
por unidad de tiempo que aparece en la variable caudal. En esta formulita muy sencilla aparece un coeficiente, el C sub 0, que aparecía como dato antes, que refleja cuánta energía se pierde por el roce del material con la paleta del tornillo sin fin. Ese roce se manifiesta durante toda la longitud del transportador. Conocemos la potencia del útil, tenemos que determinar la potencia del motor, como dijimos, y la potencia del motor tiene que ser lo suficientemente grande como para cubrir la potencia de la máquina útil más las pérdidas que se generen en el mecanismo intermedio. El mecanismo intermedio, acá estoy señalando, es lo que está entre el propio motor y la paleta que está acá adentro. En este caso, como el variador mecánico es solo por correa, no sé si se llega a apreciar ahí. A ver. ¿Se ve ahí un poquito más? Bueno, acá se ve la correa, el motorcito. Bueno. Entonces, las pérdidas que ocurran entre el tornillo y el motor son estas. Esto se refleja a través del rendimiento. Bueno, el autocorrector puso UN en vez de NU. Tengo que corregirlo. Y el rendimiento refleja la proporción de la energía disponible que se pierde a lo largo de todo el variador mecánico. Disculpen los errores de tipeo y de edición. Esto está muy fresco. Bien, entonces ahí ya habríamos cubierto esto de saber qué energía va a recibir la transmisión por correas. Conocido esto es cuando podemos empezar, si se quiere, a pensar en seleccionar las partes estándares de la transmisión dentro de un catálogo. El primer paso para abordar el uso de un catálogo es entender cuán lejos estamos de las condiciones sobre las cuales se elaboró el catálogo. Con esto quiero decir, los catálogos se especifican, en los catálogos se especifican listados de partes estándares con ciertos atributos definidos o ciertas características y capacidades. Imagínense una correa, tendrá una cierta capacidad para transmitir energía asociada. Bueno, esa definición de cuánta energía puede transmitir una correa está determinada principalmente por ensayos y pruebas empíricas. Digamos, se toman elementos y se los ensaya. Y se concluye sobre características y atributos de cada elemento dentro de un listado, dentro del catálogo. Ahora bien, ¿en qué condiciones se ensaya cada elemento? Bueno, esa pregunta la respuesta es, se ensaya en determinadas condiciones normales de trabajo. Por ejemplo, en un modo de operación continuo, sin sobrecargas, durante un periodo de tiempo determinado. Se miden los resultados del funcionamiento del elemento que se está ensayando y se parametriza una característica propia del elemento de máquina. Entonces se dice que el catálogo tiene cierta especificación en determinadas condiciones, que no necesariamente vayan a coincidir con las condiciones de trabajo que va a tener ese mismo elemento para la máquina que yo estoy diseñando.
Bueno, espero que se haya entendido la contextualización. Entonces, para entrar al catálogo, hay que hacer como una suerte de cambio de variable. No puedo entrar al catálogo pensando en la potencia del motor, porque quizá el motor y la energía que reciba la transmisión de correas no va a ser igual a la que se consideró, o las condiciones que se consideró en el ensayo para elaborar el catálogo. Ese ajuste para llevar la condición normal a la condición de trabajo se resuelve identificando lo que conocemos como factor de servicio. Acá no me quedó muy bien la secuencia, ¿no?, de las animaciones, pero se va a entender al final, espero. El factor de servicio, F sub S, afecta a la potencia del motor de manera tal de conseguir una potencia de selección. Este factor de servicio se puede obtener de una tabla en la cual tenemos tres ejes por los cuales seleccionar el valor del factor de servicio, F sub S, que son la máquina motora, la condición de funcionamiento, servicio normal, intermitente o continuo, y a la izquierda, digamos en las filas, el tipo de máquina que se pretende accionar con el sistema de correas. A ver. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro set de datos que, a ver si puedo ampliar un poquito ahora, tenemos un motor de corriente alterna, tipo jaula de ardilla, squirrel cage, ¿está bien? Corriente alterna. Estoy suponiendo un set de datos donde me daban un servicio normal. Y por otro lado, a ver, sabemos que vamos a accionar una máquina que es un transportador de paletas helicoidales, ahí screw, de tornillo. Un transportador de tornillo accionado por un motor de corriente alterna, tipo jaula de ardilla, en un entorno de trabajo de servicio normal, que acá se ve de 8 a 10 horas diarias. Entonces, de la intersección de estos datos, encontramos el factor de servicio 1,3. Aparece en la formulita un C sub D, que es el coeficiente de duda. Tiene que ver con la incertidumbre inherente al proceso de cálculo de la potencia que está interviniendo en el sistema, o las simplificaciones que se hayan adoptado para llegar a encontrar la potencia del motor. Es decir, todas las inexactitudes que son propias de un proceso de estimación o de un cálculo de estimación y que nos generan alguna duda, entonces adoptamos como un coeficiente de, llamémosle seguridad también, mayor que 1 y que alimenta a esta potencia de selección. Entonces, la potencia de selección es la potencia motora ajustada por las dudas que nos genera el modelo utilizado hasta acá, y el factor de selección o de servicio que me dice cuán lejos estoy de las condiciones normales en las cuales se ensayaron los componentes de la transmisión, ¿sí? Dentro del catálogo, que en este caso es el catálogo de Gates, ¿no? Esta es una tabla propia del catálogo de Gates.
Para repasar un temita de la teórica de la primera clase, probablemente lo hayan visto. Me están faltando algunas animaciones. Bueno, no me funcionó bien. Entonces, lo dicho, el factor de selección depende de los efectos o la variabilidad que esté asociada al tipo de fuente motora, a la variabilidad que viene de la condición de trabajo y a la variabilidad asociada a la máquina útil. Entonces, el factor de servicio es como la composición de tres factores, ¿no? Factor propio de la fuente motora, del régimen de operación y de un factor que tiene que ver con el útil, la variabilidad de la máquina útil. Esto es para, imagínense la forma en la que se suministra la energía por parte de un motor eléctrico, no es la misma forma en la cual viene la energía de un motor de combustión interna. El motor eléctrico tiene como un andar suave, constante, o de una velocidad constante de giro. En cambio, un motor de combustión interna podría tener cierto nivel de pulsaciones en cuanto a la salida de la energía, porque la combustión interna viene de un movimiento alternante dentro de unos ciclos de compresión, expansión, explosión y escape de gases, como es el motor de un auto. O imagínense el motor de un auto gasolero que tiene como un traqueteo que se mueve. Bueno, entonces eso quiere decir el factor asociado a la máquina motora, ¿sí? Un motor de energía pulsante, un motor que genera energía constante, suave. Una máquina útil que es un transportador que va en una condición controlada, versus una máquina útil, por ejemplo, un transportador, una trituradora de mandíbulas, que la carga tiene, que tiene momentos de mayor carga, de menor, de sobrecargas puntuales, y análogamente, bueno, la condición del régimen de operación. Seguimos. Sabiendo la potencia de selección, el catálogo ofrece una gráfica como esta, donde hay zonas determinadas en un gráfico de potencia y velocidad del eje rápido, ¿sí? Donde se recomienda para esas posibles coordenadas tipos de secciones de correa. Sí. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿El coeficiente de duda, eso te lo dan o lo tenés que sacar de alguna tabla? Eso se los vamos a dar como dato. Ok, listo, gracias. Sí, sí. Bueno, estas coordenadas acá nos dicen, por ejemplo, que para una velocidad, digamos, a este nivel, y para una potencia de selección, digamos, de 5 HP ahí abajo, y una velocidad de 1000 más o menos revoluciones por minuto, es recomendable utilizar una correa de sección transversal 3B, tamaño 3B. Entonces ustedes, con el paso anterior, el dato tenían de la potencia del motor, perdón, de la velocidad del motor lo tenían. Era dato de la tablita esa que les presenté al principio. Y esto lo acaban de calcular recién. Entonces seleccionan la correa 3B. ¿Qué habremos hecho con esto? Acá está nuestra hojita de seguimiento. Seleccionamos el tamaño de sección. Pero, y ojo cuando entren acá, porque en el mismo gráfico se representan las correas 3BX, 5BX, que son tipo nervuradas, o que tienen este dentado, si se quiere, en el perímetro interior. Nosotros no vamos a trabajar con estas, sino que trabajamos con las que son de alma llena, acá, arriba a la izquierda.
al momento de seleccionar, tengan en consideración eso. El siguiente paso tiene que ver con determinar un mínimo, una mínima magnitud para el diámetro de la polea chica. En la teórica seguramente habrán visto que para garantizar un ángulo de abrace de la polea sobre la correa, tienen que ejercer una fuerza de flexión, ¿sí?, sobre la correa para que haya contacto entre las partes. Ese nivel de flexión tiene que ser cada vez mayor, cuanto menor es el diámetro sobre el cual se pretende arrollar la correa sobre la polea. Y habrá, para un determinado tamaño de sección, un límite inferior para el radio sobre el cual se puede flexionar la correa sin que sea perjudicial para la integridad constructiva de la correa. Entonces, Gates, a través de esta tabla, nos dice que para una sección como la que seleccionamos recién, 3B, recomienda un diámetro mínimo de 2,65 pulgadas. Diámetro exterior. Ahí está, ¿no? Bueno. Luego, cuanto más grande es la sección de las correas, el efecto de la flexión se hace más nocivo si pretendemos arrollar la correa en una polea de igual diámetro. Entonces, a mayor tamaño de correa, el diámetro mínimo recomendado va aumentando, ¿sí?, de 2,5, 7,1 y 12,5. Hay una tele sonando, chicos. Disculpen. No sé quién es que está. Buenas noticias. A ver quién es. Hola. Bueno. No sé, real lo que quieras. Tipo, podemos pedir. No sé. Está prestando atención a este chico. A ver quién es. Ah, ahí se desconectó. Bueno. Ya es la hora de la comida, es entendible. Bueno, entonces, el tamaño de radio mínimo aumenta en la medida que la sección aumenta de tamaño. ¿Bien? Hay un factor acá de interés que después vamos a usar, que es el 2A, que es la diferencia entre el diámetro externo y el diámetro primitivo de paso, que, bueno, el concepto ya está, lo pueden reflejar de la teórica o el apunte que armó Carlos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Pero bueno, no solo aparece esta restricción para determinar un diámetro mínimo de polea chica, sino que aparece la restricción de parte de los motores. Esta es una tabla que indica que para determinada potencia del motor y una determinada velocidad de funcionamiento, se recomienda un determinado valor de diámetro mínimo para la polea chica. Esta tabla, por ejemplo, para ir con la lógica del ejemplo anterior, bueno, supongamos que la potencia del motor, en este caso, es 3 HP, y que estamos trabajando a 1000 revoluciones aproximadamente, me dice, bueno, 3 pulgadas de diámetro mínimo. En la gráfica anterior me decía 2,65. ¿Qué hacemos? Tomamos el máximo diámetro entre los dos criterios.
un diámetro mínimo que tiene que tener la polea chica. Para entender de dónde sale esta tabla, acá resumí los conceptos asociados. Está elaborada a efectos de permitir el desarrollo completo de la geometría de las poleas, dada la cota inferior del diámetro del eje del motor, y al mismo tiempo evitar sobrecarga en los rodamientos del motor. Acá hay algo muy burdo, donde se muestra el motor con su eje, o su munión, que tiene un diámetro. Estos diámetros están estandarizados, ¿sí? Y acá tenemos una polea, la polea chica, que probablemente pretendamos colocar en la punta de este eje. Entonces, como nosotros teníamos un motor de una determinada potencia, esa potencia, de algún modo, condiciona el diámetro del eje. Entonces, nosotros no podemos tener una polea muy chica porque toda su forma es estándar y es necesario que exista un espacio para el buje, un espacio para la masa, para el alma y finalmente la llanta. Entonces, si la llanta tiene un determinado diámetro, cuando empezamos a descontar las distintas partes de la polea, al final nos va a dar un buje chiquitito, que no va a entrar en este eje. Entonces, hay que pensar esto partiendo de la base de que el árbol del motor va a tener una dimensión mínima, por ende la polea va a tener que ser lo suficientemente grande para calzar en ese eje. Luego, el otro criterio es que cuando la polea se coloca en esta punta, este vector representa una fuerza que viene del tiro de las correas que flexionan el eje. Esto hace que acá aparezcan reacciones de vínculo. Acá hay un vínculo, por acá atrás habrá otro. Y si la flexión o el tiro de la correa es muy grande, porque el diámetro de la polea es chico y hace falta mucha fuerza para flexionar la correa, es perjudicial para los rodamientos. Bueno, seguimos. Hasta acá, en esa tablita de especificaciones, mucho no hemos avanzado, aparentemente. Pero ahora vamos a avanzar bastante más rápido. En el catálogo de Gates, ustedes van a tener tablas como esta, donde van a tener acá el valor de la relación de transmisión, el M, que ustedes tienen de dato, la combinación de tamaños de polea, a ver, no estoy usando el cursor, la combinación de tamaños de polea, disculpen, que dan finalmente esa relación de transmisión. Acá arriba van a tener las designaciones de los tipos de correa, 3B, 250, por ejemplo. Quiere decir que hay una correa de sección 3B con 250, estoy mirando la primera columna, ¿no? 250 es un numerito que representa 25 pulgadas de longitud de correa. Bueno, y por acá hay otras informaciones. Vamos a ver cómo se usa esta tabla. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo donde la relación de transmisión es 1,06. Acá arriba. Lo que vamos a hacer es entrar con el M dato y vamos a recorrer la columna hasta un punto en el cual encontremos la combinación de diámetros
de polea que nos dan esta relación de transmisión y que al mismo tiempo son mayores que el radio mínimo o el diámetro mínimo que hicimos, que determinamos antes. ¿Está bien? Entonces de acá seleccionamos el radio exterior de la polea 1, el radio exterior de la polea 2, estándares, tal que resulten mayores que el radio mínimo. Continuando con el uso de la tabla, nos metemos en la parte de esta matriz, donde ahí se especifican separaciones entre centros, el valor C. Bueno, como vieron acá en la animación, avanzó una flechita hasta un punto. ¿Hasta dónde hay que avanzar? Bueno, hasta un punto donde el C, la separación de centros, sea mayor que un C mínimo. ¿Cómo determinamos el C mínimo? Bueno, ustedes tienen esta gráfica donde con el dato de la relación de transmisión, ¿bien?, entran hasta una zona y salen en ordenadas con un valor. En la zona entran y toman el valor intermedio, salen hacia la izquierda y adquieren un valor X, no sé, igual a 3, supongamos. Esta gráfica está armada de tal manera que, otro error de escritura, que el ángulo de abrace sea mayor que 96 grados y la separación entre los perfiles de las poleas sea mayor que la mitad del radio. Acá hay un error, esto es radio, me estoy dándome cuenta de algunas cositas. De la mitad del radio de la polea chica. Acá era R1 debería haber sido. Entonces ustedes garantizan que los perfiles de las poleas no se toquen y que haya suficiente ángulo de abrace para que la transmisión tenga cierta capacidad de transmitir energía. Entonces, sacan X y con X, conociendo el radio primitivo, despejan un C mínimo. Estamos acá. Entonces, con el C mínimo, ustedes avanzan hasta un punto donde ven que va aumentando el C. Avanzan por acá hasta que supongamos que el C hubiera sido, a ver, 10 pulgadas. ¿Está bien? 10 pulgadas. Entonces, se avanza hasta pasar las 10 pulgadas, que es 10,6. Ahí no sé si se llega a ver el detalle, pero bueno. Entonces, la separación entre correas va a ser 10,6. Para conseguir 10,6 de separación, la correa tiene que tener una longitud mínima. Subimos por acá hasta la 3B 315. Eso te dice que, bueno, para poner las dos poleas de 3,15 y 3,35 de radio, R1 y R2, separadas a una distancia C de 10,6, necesitas una correa de 31,5 pulgadas de longitud. Ahí está. No me salió muy bien el ejemplo. Me quedó corrido. Debería haber sido... Discúlpenme. Debería haber sido algo por acá.
3,15. Me quedó mal el ejemplo, discúlpenme. Bueno, creo que está ilustrativo esto. Avancemos. Una pregunta. Ahí dice Sí. 315 todo derecho. ¿Cómo sé dónde sería la coma de las pulgadas? Es como dividido 10. Ah, ok. Perfecto. Dividido 10 directamente. Sí. Tomen nota ahí porque acá no está escrito. Es decir, de acá, supongamos que hubiera sido 3B 280, significa correa de sección 3B de longitud 28 pulgadas. ¿Vale? ¿Bien? Me salió español. Continuamos. Bueno, habiendo hecho este recorrido de esta tabla, se completó bastante de la grilla de la especificación de las correas. Estamos acá en la selección, digamos, definimos el tamaño de sección, eso lo hemos hecho antes, y con lo que acabamos de repasar recién, definimos la longitud, definimos los diámetros estándar, estos que aparecen acá, y la separación entre centros que salió de este lugar. Nos queda bastante poco. Definir la cantidad de correas, por ende también la cantidad de canales para la polea, y luego buscar el elemento de la estándar del catálogo que hace a la polea y al buje de montaje. El siguiente paso es continuar sobre la tabla hasta esta zona. Acá dice, cambié ya. Sí, miren la flecha que se extendía hacia la derecha, bueno, nos arroja a este punto. Acá ustedes van a tener la capacidad de potencia por correa. Un ratio de potencia por correa, acá arriba, ¿ven? Para la correa Super HC, que es la que nosotros estamos trabajando, y para una velocidad del orden de 1100, nos dice que por correa transmite 1,8, 2,55 HP por correa. Acá tienen que interpolar, según sea la velocidad que ustedes tengan. ¿Está claro? ¿Tomaron nota de eso? Acá interpolan para llegar al dato de potencia por correa. Bueno, esta potencia que sacan de acá se llama NB, NB, la capacidad básica de transmisión de potencia por correa, que tenemos que ajustar por un coeficiente que se determina por un código de colores. Vamos a volver un poquito. Se me traba la presentación. Ahí está. ¿Ven? Acá estábamos en esta zona y tiene este color, que no sé cuál es, pero este color tiene asociado un coeficiente 0,9 acá abajo, ¿ven? Bueno. Ese 0,9 es el que está reflejado acá, y tenemos que, si supongamos que hubiéramos determinado 2,55 HP, lo multiplicamos por 0,9 para encontrar la capacidad por correa. Y estamos a un paso de terminar la selección de las correas, porque agarramos la potencia de selección y la dividimos por esta potencia por correa y nos da la cantidad. Hay luego un límite de velocidad que verificar, que tiene que ver con evitar que el efecto centrífugo
que se produce sobre la correa cuando está funcionando, haga o genere al final de cuentas un efecto de despegue o de separación de la correa respecto de la polea. Y con eso se pierde el contacto y por ende no se puede transmitir más energía. ¿Está bien? Eso por un lado. Evitar efectos centrífugos que genere pérdida de adherencia entre correa y polea, y evitar llegar a una instancia de resonancia del sistema, en lo cual se descompensa todo el sistema y se termina rompiendo. El coeficiente 0,09, algo que no comenté, tiene que ver con que las correas más largas, de algún modo, tienen mejor prestación. Principalmente por dos factores. Uno es, correas más largas producen o tienen asociadas una frecuencia de cambio de estado de tensiones, una frecuencia de cambio de estado de tensiones menor. ¿Está bien? Respecto de una correa corta. Una correa corta pasa de estar estirada a flexionada más rápido que una correa larga. Luego, también las correas largas tienen la posibilidad de tener más tiempo fuera del contacto con la polea, y con eso se gana en capacidad para evacuar calor generado por fricción. Entonces, todo esto redunda en una mayor capacidad de transmitir potencia. Y en estos elementos de máquina, la capacidad no es solo que le aplica una fuerza y no se rompe, sino que es una fuerza aplicada de forma cíclica en el tiempo, lo cual da una idea de durabilidad que termina acortándose esa durabilidad o esa vida útil en la medida que la correa trabaje más caliente, mayor cantidad de tiempo, o se la flexione más rápido, con mayor frecuencia. Entonces, por eso las correas cortas tienen coeficientes menores que 1 y las correas largas mayores que 1. Es decir, la vida útil de la correa se extiende cuanto más larga es, en términos generales. Y por último, bueno, van a tener estas tablitas. Cuando puedan hojear el PDF del catálogo, pueden venir y mirar el PowerPoint y buscar el número de tabla para ir a buscar la información. Con los diámetros estándar, ustedes entran, por ejemplo, si tenían dos correas, acá dos groups o canales, entran con el diámetro de la polea, la chica y la grande, y empiezan a sacar información estándar, característica del tipo de polea a seleccionar. Bueno, ¿qué información sacan? Bueno, tipo de polea, en el ejemplo resaltado D1. Tipo de buje, bushing, SH. De acá van a sacar el dato de L. L es el ancho total y el peso para los TPs que vienen. Y análogamente hacen lo mismo para el bushing. Tenemos SH, el modelo de bushing, y vienen y seleccionan SH en esta tabla y sacan el dato del peso. También se puede relevar o tener en consideración el agujero que puede tener el bushing, ¿no? Pero no es algo que vayamos a utilizar o validar en los sucesivos trabajos prácticos. Oh, me fui. Bueno, con esto que acabamos de hacer,
esta tablita, hubiese sido bueno volver a completarla más adelante, queda completa con la cantidad de correas, la cantidad de canales, modelo de llanta y modelo de buje. ¿Está bien? Es que de alguna forma con esto terminamos la primera parte del TP, que era seleccionar los componentes estándar. Bueno, son 8:40. Hicimos 50 minutos. Lo que queda no es muy largo por delante. Le propongo hacer hasta las 8, 5 minutos, 8:47,